Y nos sentimos muy honrados en Show Business de recibir a un director de cine venezolano que, bueno, queríamos recibir además con todos los honores. Bienvenido, Diego Vicentini. No, gracias. Estamos muy contentos de recibirte. Gracias por aceptar nuestra invitación y por acompañarnos en el programa. Estamos felices de que estés aquí, sobre todo porque además tu primera película, Simón, ha sido todo un éxito además para la comunidad venezolana, pero yo creo que la comunidad latina también se ha sentido identificada de distintas maneras, ¿no? Y bueno, antes de hablar de la película, antes de hablar de cine, me gustaría que me digas cómo te sientes en Madrid, porque sé que estás aquí recién llegado. Sí, sí, bueno, no, gracias por la invitación al programa y como dices, tengo solo un par de semanas aquí, muy a gusto y justamente fue un poco la experiencia el año pasado, trayendo la película a España y em, visitando mucho de España, pero pasando mucho tiempo en Madrid por el tema de la campaña de los Goya, que me sentí tan a gusto acá y como sentí que ahí fue que me hizo clic y creo que voy a terminar viviendo acá y ya a finales del año pasado tomé la decisión y muy contento de estar aquí. Es la vida te va cambiando también como la manera de pensar, la perspectiva, ¿no? Y por eso uno va haciendo estos cambios que te llevan a nuevos lugares y también te dan una visión distinta para escribir, ¿no? Que eso creo que también te va a ayudar de cara a tu nueva película, ¿no? A lo nuevo que viene de Diego. O sea, hay algo oportunístico de ser escritor, de que cualquier experiencia de vida dices, bueno, esto quizás me sirve para algo que voy a Para escribir. algo. Entonces, ¿sabes qué? Creo que tengo que vivir en Europa ahora, quizás eso ayude a inspirar o ideas. Entonces, casi que todo lo que uno vive, aunque, pero también ayuda para enmarcar hasta experiencias que pueden ser negativas o que, pero de que, bueno, esto quizás lo use en algún momento, así que va a tener una utilidad en algún momento cualquier experiencia. Diego, viviste muchos años además en Los Ángeles, ¿no? ¿Cuántos exactamente? 8 desde el 2017. ¿Qué tal la vida? Además es una ciudad que respira cine, ¿no? Una ciudad que... Sí, eso es de lo que más me ha encantado. Aparte, creo que la ciudad tiene muchos aspectos, es enorme, entonces Sí. hay mucho. Pero sí, una ciudad donde lo que tú vienes a hacer o aspiras a hacer, que todo el mundo esté como en esa misma onda, respirando. eh, Todo el mundo tiene un proyecto, está buscando hacer algo. Eso a mí me parece bastante motivante. Y especialmente empezando, que ay, quiero filmar un videíto. Todo el mundo hace algo Sí, 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 relacionado. No es sí, se como que vincula. quién sabe algo de iluminación, que ¡Yo! cualquier persona. Entonces, reunirte así con amigos o hacer amigos vía filmación se convierte muy fácil y con esas ganas de hacer. Y bueno, yo llegué a Los Ángeles para empezar a estudiar cine, entonces fue como, ok, vamos a ver esta nueva etapa con interés en cine. Hice 2 años de maestría de estudio, que la culminación de esa maestría fue el cortometraje de Simón y bueno, luego ya fue escribir la película y Pe- hacerla. Pero también estudiaste filosofía, Eso ¿no? fue en Boston. Yo estudié en la universidad en Boston 4 años allá y estudié Sí. filosofía y finanzas. Esas fueron como mis 2 carreras que hice. Uy, Y en el transcurso de eso, bueno, la verdad que no es contradictorio porque yo creo que más bien hay que buscar el dinero y manejar bien las finanzas para poder trabajar en el para arte. poder quedarse filosofando si no te mueres de hambre. Fue un poco, o sea, graduándome del colegio, sí sabía que filosofía era lo que más me gustaba, importaba, que sigue siendo el caso, pero sí, fue un poco balancear, que no es que tenga una pasión por ser profesor de filosofía y no sé qué otras carreras uno le entra directamente graduándose de filosofía, entonces la finanza fue como tener ese apoyo porque también me gustaba, no era como que lo odio pero lo hago, o sea, me encantaban también los números y la finanza, así que bueno, déjame balancear acá la cosa. Qué bien. Yo es que la verdad con las matemáticas no me llevo. Entonces yo pido siempre ayuda con las finanzas. Tengo gente que me ayuda en ese sentido. Diego, ¿por qué? ¿Por qué decides hacer cine? ¿Qué es lo que más te mueve? Em, a ver, fue como un proceso de irme, fue rápido enamorarme del cine, bueno, fue a través de la filosofía en verdad. Sí. Bueno, bueno, en el colegio me enamoré, primero vino como la literatura rusa, Dostoyevsky fue así como que me marcó mucho de como mi entrada a la literatura y vía él filosofía porque sus novelas son bastante Ujú. filosóficas, aparte de psicológicas. Y fue justamente a través de él, porque un verano, creo que fue justo antes de entrar a la universidad o el verano después del primer año de universidad, por casualidad vi la película de Woody Allen, Match Point. Yo ni sabía quién era Woody Allen, yo no entendía muy bien el cine, pero Match Point es como un reescrito de Crimen y Castigo de Sí. Dostoyevsky, entonces vi los paralelos de la película, pero la película terminaba de una manera más existencialista y nihilista que la novela, que en la novela hay cierto tipo de redención moral,
Y yo que estoy un poco más de acuerdo con la película que con la novela, aunque amo Dostoyevsky. Yo que ¿quién escribió esto? ¿Quién está debatiendo con Dostoyevsky vía el cine? Y ese fue como mi momento de ver el cine de una manera distinta, que el cine puede ser filosófico, puedes argumentar. Y no, entonces ese fue empezar a ver películas de ese estilo. Y poco a poco fue como que, puedes hacer filosofía vía el cine, pero también tiene música, y tiene psicología, y tiene composición, y simetría, y color, y ritmo, poesía, y eso fue lo que, wow, ya va, este arte es bastante completo y denso, dependiendo de las capas que le quieras agregar. Eso fue como el proceso de enamoramiento, pero siempre ha venido desde un trasfondo filosófico que lo que me gustan son las ideas y el desarrollo de ellas, y el cine se ha convertido en un vehículo para hacer eso, más allá de todo. Qué bien, porque aparte, bueno, esa es una de las primeras novelas que leí, ¿no? Por mi papá además tenía una biblioteca bien extensa en casa, entonces lo cogí por casualidad ese libro, aparte de muchos, porque, bueno, era fanático también de ciencia ficción, un montón de Isaac Asimov, leí en esa época, creo que tendría como 16, 17 años, pero yo creo que al final esto te puede ayudar al momento de escribir guiones, o sea, al momento de comenzar a crear, esto obviamente te abre como un espectro pues muchísimo más amplio de lo que podemos pensar, ¿no? ¿Cómo llegas, Diego, a decidir hablar sobre, además, una realidad que quizás no viviste tanto de cerca, porque saliste a los 15 años? ¿Cómo hablas de la realidad de la diáspora? ¿Cómo te conviertes en la voz de esa diáspora a nivel audiovisual en la distancia? A mí, al menos personalmente, me pasó que entre más tiempo pasaba fuera de Venezuela, más me empecé a querer aferrar a mis raíces y de dónde vengo. Creo que los primeros años más distraído en ese sentido, porque bueno, tengo que terminar el colegio, tengo 16, 17 años, empiezo la universidad, pero creo que entre más pasaba tiempo, más, ¿sabes? Esos encuentros y que bueno, yo estoy rodeado mucho de americanos o lo que sea, y de repente cuando te encuentras con venezolanos es volver a reconocer, esto es lo que me encanta de esta parte de mí, que no lo puedo compartir con otras. Entonces cada vez que lleva, no, quiero abrazar más esta parte de mí. Y fue en el 2017 que más me pegó por las protestas de ese año, todo lo que pasó, todas las vidas que se perdieron. Una culpa enorme de, cool, estoy en Los Ángeles estudiando cine, lo que me gusta, aquí en un salón de clase hablando de Hitchcock, y mi contraparte de 22 años en Venezuela está en una calle recibiendo disparos y arriesgando su vida por algo que nos incumbe a todos, por la libertad de todos nosotros. Entonces, una culpa enorme. Tengo que hacer algo por el país, quiero hacer algo, cómo puedo contribuir, y justo tenía que hacer mi tesis, que era el cortometraje. Entonces fue juntar esas dos cosas, que ya tengo que hacer este proyecto, déjame que también junte con esta otra cosa que quiero hacer, que sea, en ese momento era dar a conocer lo que está pasando, porque vivir en Estados Unidos me da cuenta, hablas con cualquier persona y lo más que de repente te decían que, sí, Venezuela, algo pasa, no, esto no está chévere. Sí, pero no lo entienden bien. Ya, está ahí, entonces, ok, bueno, si puedo. Y se fue armando un poco en base a las limitaciones, y que esto es un corto de estudiante, lo tengo que filmar en Los Ángeles, entonces ya no es algo que toma lugar en Venezuela, ok, es la voz de alguien que se fue y puede ver desde afuera ese sentimiento, que también es lo que más he vivido, eso sí, lo he vivido, Claro. el de estar afuera y ver desde afuera. Entonces, bueno, fue una combinación, ¿cuál es mi experiencia personal que creo que puedo hablar desde ese lugar, más las limitaciones y que tiene que ser filmado en Estados Unidos, qué historia puedo, como cuento algo de Venezuela pero que esté filmado acá afuera, y nada, y fue armando como ese rompecabezas, y fue a hacer ese corto, y luego ya sí para escribir la película fue, bueno, ahora tengo más páginas que puedo profundizar un poco más en distintos aspectos. Muchas veces lo que te dicen cuando les dices Venezuela, Minnesota. Ese tipo de cosas suceden, sobre todo cuando mencionas a algún país que quizás no es cercano para los estadounidenses. Pero, pues hablando del cine, en una ciudad tan difícil como Los Ángeles, porque además mucha gente quiere hacer cine en Los Ángeles, hay muchas historias. Aquí he tenido personas, un actor que nos contó que, bueno, trabajaba de Uber mientras durante años pues hacía casting, ¿no? Para lograr estar para hacer casting, simplemente, ¿no? Intentarlo.
¿Qué significó esa experiencia, vivir en Los Ángeles, en esa ciudad que es tan dura en el mundo del cine, ¿no? Ay, pero creo que es distinto para los actores, porque como actor me parece muy rudo, porque dependes de un sí o no de la otra persona. Entonces, es simplemente estar ahí audicionando a ver qué decide la otra persona. En mi caso, ay, siento que casi con una suerte estar del otro lado de eso, que como escritor estoy generando mi propia cosa. Entonces, bueno, después de graduarme me senté a escribir y escribir y escribir, y luego tratar de gestionar esto para que suceda, pero creo que eso es algo distinto que, wow, para los actores mi Mis compasión, respetos. mi respeto, sí, porque es duro tener Sí, que es estar bastante ahí. duro. O sea, al final depende de la decisión de otra persona y que no tiene necesariamente, y muchas veces no tiene nada que ver con tu aptitud o talento, porque No, perfecto, pero es que yo me imaginé a alguien con los ojos verdes, entonces ya, no eres tú, no no eres porque tú. no das la talla, sino siempre me lo he imaginado así y quiero ser fiel a lo que yo Y, soñé hace 2 años, que era la imagen que... y no tiene nada que ver con tu Sí, talento ni entonces, y nada. claro, el actor muchas veces no sabe eso, entonces hay que coger, no soy suficientemente bueno, lo que sea, y muchas veces no tiene nada que ver. O porque ya tenemos casteado a la otra persona, es como que, el match Sí. visual o energético, entonces no, ni siquiera depende de ti, ¿sabes? Entonces son muchas variables. Sí creo que es una ciudad ruda, pero quizás busque verlo de la manera de decir que, me encanta, más bien que todo el mundo está así lleno de esa efervescencia, de esa energía de querer hacer cosas, y a mí eso me motiva. Es como verlo de la manera más positiva. Un poco. Cómo saltas del cortometraje al largometraje? O sea, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, la decisión fue de lo que viví con el corto, que para resumirlo mucho fue ponerlo en las redes sociales, o sea, como un tráiler que empezó a generar atención y empezar a viajar con el corto, que fue como autogestionado de alquilar una sala de cine en Buenos Aires, a ver si alguien se llegaba, ponerlo en social media, Sí. en Instagram, y se vendieron las entradas, después hacer lo mismo en Chile, en Madrid, en Londres, y ver que, ok, acá esto funcionó, y siempre que quizás es donde entra el lado de finanzas, de pensar que, bueno, si Sí. algún día le voy a tener que pedir a un inversionista que a ver si puede apoyar o poner los fondos para hacer una película, creo que aquí ya tengo un buen argumento para esta película. Si puedo mostrar y con los videos filmados de que mira las salas llenas, la gente pagó para ver un corto de estudiante, me parece posible que lo hagan también para una película, para un largo. Entonces así fue como básicamente el pitch que armé para entonces hablar con inversionistas de que quiero hacer este mismo concepto, esta misma película, y se llama igual, Simón, obviamente ahora más larga y ojalá de mejor calidad, pero creo que tiene potencial. Entonces así fue el pitch que armé, y nada, fue sentarme a escribirlo y hablar y reunirte con gente, hasta convencer a alguien. Y emocionalmente, ¿cómo fue escribir también, Simón? Simón Mm, está disponible en plataformas para las personas que nos están viendo. Pues además es una película que tocó directamente el corazón de la diáspora venezolana. Para ti, ¿cómo fue ese proceso emocional de mm. escribirlo y dirigirlo? Diría, bueno, escribirlo, diría que ahora lo estoy tratando de aplicar para la segunda película, que había tanta necesidad y claridad de lo que quiero hacer. O sea, esto lo quiero hacer por Venezuela, tengo que contar estas cosas porque esto me parece lo más relevante. O sea, crímenes de lesa humanidad, los derechos humanos, este sentimiento, o sea, sentía necesidad y claridad con eso, que simplemente fue, ok, ahora cómo construyo las circunstancias, los personajes, cuáles encajan para poder contar esto que necesito y quiero contar. Entonces había como casi esto que te estaba hablando, y tú simplemente tratando de armar ese rompecabezas para que sea emocionalmente coherente, dramático, que tenga sentido, que entretenga también, que te mantenga en Sí. suspenso, pero había una claridad así con lo que sentía que necesitaba expresar. Em, sí recuerdo momentos llorando, escribiendo, sí, en ciertos diálogos, que era una buena prueba. Si estaba escribiendo un diálogo y, o sea, estuve ahí, la escena ahí que sí que de Simón y Chucho, y de repente me la leía en voz alta, y cuando la leía en voz alta me quedaba y empecé a llorar, y que, ok, creo que por aquí va la cosa, cuando ni podía terminar de decir las palabras. Y lo mismo dirigiendo, o sea, dirigiendo... em, también es muy buena prueba de cuando creo que una escena o un performance de un actor está funcionando, porque estás tan metido en, Sí. o sea, que si el encuadre, que si está fuera de foco, que si la línea, que si ya editándolo en la mente, que si esto está... pero de repente llega un momento donde se desvanece todo eso y estás ahí conectado con la escena y, o sea, llorando, y una cascada de lágrimas, y todo el crew también llorando. Y es que, ok, creo que
esa es la toma, creo que algo está funcionando y siempre cuidar eso más que nada, porque al final no importa tanto que tanto la cámara hizo este movimiento, tal, si no estás transmitiendo la emoción o la gente no está conectada con la historia. Entonces siempre fue cuidar esos momentos, que hay ciertos momentos particulares en la película que son los que... entonces cuidar esos. Creo que si te fijas en la película, esos momentos suelen ser bastante sencillos a nivel cinematográfico. O sea, son Sí. dos personas aquí hablándose porque era como que vamos a cuidar este espacio, este performance y que este sea el Yo enfoque. creo que ahí la conexión emocional es lo que realmente importó y lo que hizo que millones lloraran igual que tú. Pues, creo que ese ha sido, pues, obviamente, el gran éxito de Simón, ¿no? Esa conexión con la realidad de la gente, con lo que muchas de los millones de personas que lo han vivido, pues se sintieron identificados, ¿no? Sí, nos hemos lucrado las lágrimas de la gente. Eso es lo que pasa. No, yo creo que, No. yo creo que básicamente ha sido bonito ver reflejada una realidad. O sea, No, ha sido una terapia colectiva. O sea, sí, ese es como el poder del cine o del arte de, coño, algo que en un momento tú estabas ahí, no sé, escribiendo porque, wow, esto me importa a mí y de repente, sí, estar en una sala con tanta... Eso también es doloroso y bonito, ver que, compartimos todos el mismo dolor, la misma herida, nos duele igual, la culpa es la misma. Como que qué bonito poder compartirlo, pero que frustrante y doloroso ver que millones y millones de personas cargan ese mismo peso y esa misma herida. Eh, es es la difícil. impotencia también. Sí, ¿no? La impotencia. Lo veo en tu mirada, lo veo en tus ojos y obviamente es parte de lo que todos hemos vivido de alguna manera. Pero bueno, Diego, también me gustaría saber en qué andas ahora, qué viene, ¿nos puedes adelantar algo? ¿Tienes alguna idea? Sí, la idea la tengo. No, ya tengo algo avanzada la próxima película, o sea, la puedo ver en mi cabeza. Estoy escribiendo, ya tengo unos meses escribiendo. Y bueno, también por eso es parte de la movida acá a España, ya que por suerte el proceso de escribir lo puedo hacer desde donde sea. Entonces, siento que este cambio puede ser beneficioso. De ideas es, bueno, no es Simón 2, es distinta, es completamente distinta. No tiene nada que- es un musical que quiero hacer ahora. Es distinto. Sí. Pues nada, ya sé que no nos puedes adelantar nada porque estás en pleno proceso creativo Sí. y eso es importante, pero contentos de que estés aquí y que estés haciendo algo nuevo que te gusta y estés disfrutando de esta ciudad que nos ha abierto las puertas también a millones de personas, no solamente venezolanos, sino gente de todas partes del mundo que además nos ve a través de las pantallas de Show Business. Muchísimas gracias, Diego, por A ti, acompañarnos. Francisco. Hemos estado muy contentos de recibirte. Igualmente de estar acá.